Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde el objetivo principal no es informar, sino poner a pensar para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Hoy voy a abordar el tema de Italia, que en realidad es el tema de la Unión Europea como construcción globalista. ¿Por qué Italia? Porque con la llegada al poder de Mario Draghi, Italia podría volverse protagonista de una serie de dinámicas muy interesantes que sin duda alguna podrían determinar el curso de los acontecimientos en Europa. En esta Europa azotada por una operación globalista de dominación que no les está resultando del todo bien a sus ejecutores, por una serie de razones que iré explicando poco a poco en videos siguientes. Sobre todo porque Joe Biden, cuya presidencia debería representar la vuelta prepotente del atlantismo angloamericano al ruedo geopolítico, Biden está mostrando una mezcla de ritmo acelerado por un lado y zigzagueos chinos por el otro, sobre todo frente a la claridad deslumbrante de Xi Jinping cuando hace unos días advirtió sobre el inicio de una nueva guerra fría y frente a la claridad también de Vladimir Putin cuando nos recuerda que se podría estar reviviendo la década de los 30 del siglo pasado. Pero antes de entrar de lleno al tema, voy a hacer un repaso, lo más simple posible, sobre lo que es la Unión Europea. Me voy a ir por una síntesis un poco extrema, no me queda otra, pero es para poner ciertas claves que necesito que comprendan para poder entender en forma esencial la actual coyuntura europea frente a la coronación de Mario Draghi en Italia. La Unión Europea nació con un objetivo preciso en sus comienzos, la de constituir un bloque antagónico a un posible expansionismo del bloque soviético. Y se trató de una operación concebida y dirigida por el bloque atlantista angloamericano vencedor en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, desde el mismo principio existen visiones evolutivas sobre lo que podría llegar a ser la Unión Europea, que van desde la unión del mercado, pasando por la unión monetaria, hasta llegar al sueño de la unión política, mejor conocida como Estados Unidos de Europa. Pero este sueño no es ni lejanamente lo que se aplicará al principio. ¿Por qué? Porque la primera prioridad de Guerra Fría es la de reconstruir la política europea en forma funcional al interés de constituir un bloque antagónico al comunismo. Se trata de la aplicación de la gran receta anticomunista que ya he descrito en más de un video. Abajo puse los links a estos videos. Bien, habiendo dejado en claro el objetivo inicial de la Unión Europea, ahora toca explicar con la mayor simplicidad posible las fases por las cuales ha pasado el proyecto europeo globalista. La primera fase consistió en reconstruir los estados europeos como estados sociales de bienestar, como welfare states que debían ser dirigidos por partitocracias socialistas más o menos cerradas, o sea, más o menos de casta, que debían constituir un bloque histórico estable y hegemónico para evitar toda tentación revolucionaria. Esta fase duró desde 1951 hasta 1989, año de la caída del muro de Berlín. De allí pasamos a una segunda fase de la Unión Europea, la cual tiene tres objetivos fundamentales.
Les recuerdo que esta fase comienza con la caída del muro de Berlín y sobre todo se termina de activar completamente con la caída, con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Pero ¿cuáles son los tres objetivos fundamentales de esta segunda fase de la Unión Europea? Uno, la destrucción de Rusia, su desmembramiento y la absorción de sus escombros por parte de la Unión Europea. Dos, la transición al neoliberalismo. Y esto se materializó, se sigue materializando con el desmontaje progresivo de los estados sociales, con la precarización social, la privatización de los estados, la conversión de los estados en empresas sometidas al mercado. Esto además facilita la absorción de los estados del este de Europa a la Unión Europea y esto lo facilita porque al abandonar el sistema de los estados sociales y precarizar a las clases medias y trabajadoras, los costos sociales se abaratan muchísimo. La liberalización, desregulación, flexibilización del mercado laboral tiene como objetivo crear ciudadanos a bajo costo que puedan convertirse en una conveniente mercancía, en una mansa mercancía. Y el tercer objetivo, desde luego, fue la unificación de Alemania. Pero esto creó un problema histórico para todos. El remedio a esto para algunos era el euro, pero se demostró que no funciona, porque el euro, al ser una moneda débil para los alemanes, al actuar como si fuese una moneda permanentemente devaluada para la economía alemana, disculpen, al actuar como si fuese una moneda permanentemente devaluada para la economía alemana, esta ventaja activó y potenció la locomotora alemana. Y con esa locomotora se reactiva nuevamente un problema histórico, el de Alemania como potencia siempre necesitada de un espacio vital contiguo que convierta su centralidad geográfica europea en ventaja y no en desventaja, en ventaja estratégica y no en un corral amenazante que la pueda cercar. Señores, Alemania es una nación claustrofóbica. Y es así como la Unión Europea, a partir de los años 90, deja de ser una mera barrera contra el bloque comunista, siguiendo la lógica bipolar de la Guerra Fría, para convertirse en el más grande laboratorio de la globalización, que debe llevar a la supresión de los estados nacionales, a la privatización de todos los sistemas de gobierno y a la implantación del neoliberalismo del Dios mercado, mediante la convergencia definitiva de la izquierda asocial con las élites del gran capitalismo cosmopolita. Y esta lógica globalista pasa por una clave que es fundamental a sus propósitos. Y es que las naciones para las cuales el euro es una moneda demasiado fuerte, una moneda inflexiblemente sobrevaluada, para esas naciones que no son del norte de Europa comienzan los problemas, pues se establece una asimetría que no es accidental, es funcional a la dominación que se pretende imponer. Y es así como gracias al euro se activa la precarización no de las sociedades, sino de los países. Y esto es aprovechado por Alemania para recrear su espacio vital de economías que deben ser funcionales a Alemania. Y esto es algo que se ejecuta y se va puliendo conforme a dos experiencias que son cruciales. De hecho, el primer laboratorio alemán fue la anexión de Alemania del Este. Y uso el término anexión, Anschluss, y no unificación, por una razón que en algún momento explicaré. Y el segundo laboratorio fue Grecia. Un verdadero drama que merecería todo un video especial
para ser explicado. Bien, es aquí donde entra Italia, una nación sin soberanía desde que perdió en la Segunda Guerra Mundial. Una nación para la cual el euro, al ser una moneda demasiado fuerte y al mismo tiempo una moneda que no puede manejar, esta situación la obliga a emprender lo que se llama una devaluación interna para poder ser competitiva en un mercado global. ¿Y en qué consiste la devaluación interna? Consiste en muchas cosas. Consiste en bajar los salarios, acabar con los empleos fijos, promover los empleos temporales, desmontar todo lo que hace que la mano de obra de un país sea cara. Y eso pasa por el desmontaje del Estado social, por la privatización del Estado social, por la deslocalización de muchas empresas italianas en otros países. En otras palabras, si mis empleados me piden mucho, pues me mudo a otro país y se acabó. Y esto pasa también por la creación de un desempleo estructural que es útil, que sirve para convencer a la masa de que no puede exigir mucho, no puede exigir nada a la hora de aceptar un empleo temporal con un salario mísero. Y esa es la conversión del trabajador en mansa mercancía. En fin, la devaluación interna es el triunfo del neoliberalismo globalista. Y esto conlleva a otra consecuencia, que es la que más caracteriza a lo que le ha pasado a Italia en los últimos 40 años, que es la desindustrialización irreversible y la precarización de sus clases medias y trabajadoras. Y esto es algo que expliqué en otro video, cuyo link también encontrarán más abajo. Y esto que le está pasando a Italia desde hace más o menos 40 años, esto conviene a muchos. Conviene a Francia, por ejemplo, que comienza a comprar bancos y empresas italianas, casi que a granel, casi que en forma masiva. Y esto también conviene mucho a Alemania, que aumenta su influencia en el norte de Italia, sobre todo en el noreste de Italia. Pero en general, sacar a Italia como competidora económica de primer nivel, como competidora geopolítica en el Mediterráneo, y a su vez poder meter mano de su patrimonio cultural, de lo que implica como potencia cultural, en otras palabras, poder meter mano de la marca país Italia, es algo muy conveniente y es algo que apetece a muchos países, comenzando por Francia y Alemania. Y este plan de reducción de Italia a país de segundo orden es un plan que nunca ha dejado de avanzar, pero en los últimos años ha experimentado una aceleración grotesca. Y el objetivo es hacer en Italia lo que se hizo en Grecia. Y la aceleración de la cual hablo ocurre cuando comienzan a surgir los primeros inconvenientes. No solo para el globalismo europeo, sino para el globalismo en general. ¿Y cuáles son esos inconvenientes? Primero, en 1999 Putin llega al poder con el fin de impedir la destrucción de Rusia y su anexión al globalismo europeo. Segundo, en 2007-2008 ocurre la gran crisis financiera, una tormenta global que va a generar fuertes turbulencias en Europa, la más fuerte que haya vivido, hasta que en 2011 llega Mario Draghi a la presidencia del Banco Central Europeo y con su frase histórica, "Whatever it takes", se dedicará a hacer todo lo que sea necesario para salvar al euro. Pero su famoso quantitative easing, esa fuerte expansión de la oferta monetaria que él pondrá en práctica, comienza a levantar resquemores entre los alemanes. Y es allí donde nace el permanente malestar de los alemanes con Draghi. Y este malestar podría tener su importancia hoy en día o en los próximos tiempos,
ahora que Draghi se convirtió en primer ministro de Italia. ¿Cuál es el tercer inconveniente? En 2016 comienza el proceso Brexit, que separa al Reino Unido de la Unión Europea y constituye un serio revés para el atlantismo en su rol de regente europeo, sobre todo en su rol de regente de Alemania e Italia, las naciones perdedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, cuarto inconveniente, quizás el peor de todos, ese mismo año 2016 ocurre el triunfo de Donald Trump, que desde el mismo principio se muestra hostil al neoliberalismo reinante en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Trump es un presidente que en vez de pedir libre comercio, pide comercio justo. Y que además pone el dedo en una de las llagas más sensibles de la Unión Europea, que es la OTAN. Ahora bien, estos cuatro inconvenientes, que ocurren todos en un lapso más o menos corto, pero sobre todo a partir del proceso Brexit y de la llegada de Trump, todo esto da como resultado que la Unión Europea comienza a sentirse liberada del atlantismo angloamericano, que fue el que concibió a la misma Unión y la determinó desde la posguerra. Y aquí bien se podría hablar de una tercera fase en la historia de la Unión Europea, algo así como una fase de ruptura atlántica que contrapone al Reino Unido y a los Estados Unidos con Francia y Alemania. Y es así como tanto Francia como Alemania comienzan a actuar por su cuenta. Y una prueba de esta voluntad conjunta se da con el Tratado de Aquisgrán, el de 2019, donde Francia y Alemania se yerguen como las nuevas ductoras de Europa. Hasta se llega a insinuar la creación de un ejército europeo. Pero, con respecto a Italia, comienza una disputa entre estas dos naciones por la hegemonía sobre la bota. Disputa que solo los atentos seguidores de la política italiana pueden detectar. Como siempre, Francia y Alemania, por más que lo intenten, siempre serán aliados improbables, pues cada una de ellas es un proyecto nación que aspira a la condición de potencia. Y la demostración está en que con respecto a Italia tienen planes distintos. De todos modos, estos planes, aunque no concuerden, pasan de todos modos por la conversión de Italia en una especie de colonia no más del Reino Unido y los Estados Unidos, sino de la nueva Unión Europea post-atlántica dirigida por el eje franco-alemán. Pero el tiempo pasa. Y cuando el tiempo pasa, siempre pasa algo. Y es que en el Reino Unido, Boris Johnson es neutralizado, logra ser neutralizado por el Deep State británico imperial. Y en los Estados Unidos, Donald Trump es derrotado y llega al poder Biden. Y esto implica algo muy importante, que es la reactivación del atlantismo angloamericano como poder determinante en Europa. Y para este atlantismo, Italia siempre ha sido una pieza de altísima importancia estratégica, porque así como Alemania tiene su centralidad geopolítica, que es muy importante, Italia también la tiene, y su importancia no es menor. Señores, Italia es el portaaviones más grande del mundo y se encuentra anclado en una zona de importancia estratégica fundamental. En otras palabras, Italia debe seguir siendo una colonia del atlantismo angloamericano, no de las renovadas ambiciones franco-alemanas que desean convertirla en una nueva Grecia. Y es así como se activa la operación Italia es nuestra, mediante el operador de confianza de los angloamericanos en Italia, especialmente del Partido Demócrata que responde al liderazgo del clan globalista Clinton-Obama. Y este operador es Matteo Renzi. Y su activación, que prácticamente coincide con la toma de posesión de Biden, consistió en precipitar una crisis de gobierno en Italia,
cuyo objetivo debía ser llevar a la defenestración de Giuseppe Conte para así abrir las puertas para la llegada al poder del otro operador de confianza, Mario Draghi, cuya tarea supuestamente será recuperar a Italia para el bloque angloamericano, y esta operación Italia es nuestra podría pasar por aliviar la situación económica de Italia y por lo tanto por aliviar también la fuerte tensión social que se está acumulando en forma cada vez más preocupante y que está terminando por alimentar el patriotismo italiano y su constelación de movimientos populistas y soberanistas. Y en medio de todo esto está el presidente de la República, Sergio Mattarella, el cual obedece al instante y sin chistar. ¿Y esto por qué? Porque Mattarella es de Palermo y en Sicilia mandan los Estados Unidos desde 1943. Y esto Mattarella lo vivió en carne propia, cuando la Cosa Nostra le mató a su hermano por ser simpatizante del compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, algo del cual ya les hablé en un video anterior. Bueno, y a todas estas, se debe señalar algo que podría influir mucho en toda la operación Italia es nuestra, y es que a raíz del episodio Brexit y la llegada de Trump, se produce un fuerte aumento de la penetración china en Alemania. Desde luego, y en vista de la situación que se prospecta, los alemanes necesitan desarrollar un mercado distinto al de los Estados Unidos y el Reino Unido. Y esta penetración fuerte de China se produce también en Italia, siendo una de sus expresiones más visibles el movimiento 5 estrellas, que de ser un partido de gatekeeping, de creación británica, se pasa a China por las mismas razones ya expuestas. Y esto es algo que explico en otro video, cuyo link también encontrarán más abajo. Y esta penetración china en Alemania e Italia también debe ser detenida, porque como ya me he cansado de explicarles en tantos videos, las dos agendas globalistas, la agenda globalista propiamente dicha, que es occidental, y la agenda del comunismo versátil dirigida por China, estas agendas se encuentran en guerra desde hace un tiempo. Se encuentran en una guerra que la comenzó Xi Jinping al llegar al poder. Acuérdense de esto que les digo. Por cierto, la agenda globalista occidental es una agenda dirigida por el atlantismo angloamericano. Eso lo voy a explicar en un próximo video. Y la operación Italia es nuestra podría marcar la vuelta al ruedo visible de este atlantismo, que nunca se ha alejado del poder. ¿Por qué? Porque domina los deep states, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Del Reino Unido y de su Commonwealth, de su mancomunidad británica de naciones. Eso lo explicaré en un próximo video. Bien, y para concluir, voy a irme a un asunto que parece exclusivamente de política italiana, pero que no lo es, nunca lo es. La política italiana obedece a un determinismo que nunca es soberano. Pero bueno, vamos a tratar el asunto del apoyo de la Lega, del partido La Lega de Matteo Salvini, al gobierno de Mario Draghi, algo que parece una contradicción, una traición, algo que yo veo que a muchos les cuesta entender. Entonces, ¿cuál es la maniobra de la Lega de Salvini? Pues a primera vista la operación es una operación oportunista y consiste en montarse en el portaaviones Draghi, apostando al hecho de que Draghi podría aliviar el yugo franco-alemán sobre Italia y por lo tanto estimular una reanimación económica de Italia,
lo cual provocaría a su vez una oleada de popularidad que es precisamente la que la Lega desea surfear. Y esto es lo que resalta a primera vista, pero hay que explicar algo más sobre esto. Y es que la Lega no se ilusiona con respecto a Draghi. En ese partido saben muy bien que Draghi es un fanático europeísta en grado religioso y un ejecutor riguroso totalmente al servicio del poder financiero globalista, especialmente del que reside en Londres y en Nueva York. Pero al mismo tiempo saben que Draghi, en vista de su historial, es el único que podría dar al traste con las ambiciones francesas y alemanas, pero sobre todo alemanas, de convertir a Italia en una nueva Grecia. Y aquí sería importante recordar que en esta operación la Lega obedece a lo que es su núcleo político original, que es el norte industrializado de Italia, al cual la discusión sobre el euro y salirse del euro, la discusión en general sobre el euro y su pertinencia, no les interesa en lo más mínimo en este momento, habiendo cuestiones de supervivencia bastante más urgentes que discutir y que atender en lo inmediato. Pero, por otro lado, tenemos a la fracción soberanista, patriótica y antiliberal de la Lega, encarnada por el dúo de Claudio Borghi y Alberto Bagnai, a la cual se le acusa de haber traicionado sus ideales. Y esto realmente no es así, porque para ellos siempre estuvo clara, que siempre tuvieron muy claro que la salida de Italia del euro y eventualmente de la Unión Europea sería una operación prácticamente imposible de realizar, por lo menos de realizar en forma civilizada y pacífica, sobre todo sabiendo que Italia no tiene soberanía, porque Italia es un shallow state, algo que ya he explicado también. De hecho, esto se puede comprobar en toda la documentación que ha producido este dúo en los últimos 8 o 9 años. Tanto Borghi como Bagnai siempre le apostaron más bien a que sería Alemania la que abandonaría el euro si los alemanes comenzaran a percibir que su permanencia en la eurozona ya no les proporciona las ventajas habituales. Y la posibilidad de que la irritación alemana con respecto a la eurozona aumente con la llegada de Draghi al poder es una posibilidad que no debe ser descartada y sobre la cual una apuesta no equivale a una locura, aunque conlleva un alto riesgo, un altísimo riesgo político, aunque el verdadero riesgo que Italia deberá enfrentar en el futuro, en un futuro bastante próximo, es el riesgo del cuarto giro. Y ese riesgo no se enfrenta en la arena electoral, sino en la arena social, en la arena nacional, incluso internacional. Señores, si hay algún país plenamente consciente de que el euro es una moneda reversible, ese país no es Italia, es Alemania. Y ni hablar de transferencias internas de recursos, que es lo que tocaría si en serio se quisiese avanzar hacia una mayor integración europea y hacia una mayor solidaridad entre países europeos, por ejemplo, mediante una mayor convergencia fiscal. Ni hablar de eso, porque allí tendríamos a los alemanes fugándose a la carrera, no solo del euro, sino de la misma Unión. Amigos, hay algo que los que no entienden de política jamás comprenderán, y es que muchas veces la mejor forma de lograr algo es forzando la situación en sentido contrario al objetivo, rodeando las inercias de bloque histórico impuestas por las fuerzas del status quo.
La estrategia de la saturación es un buen ejemplo que en algún momento voy a describir. Pero en el caso europeo, la mejor forma de hacer estallar la unión podría ser la de forzar la unión. Me explico. Los alemanes y los franceses no quieren ni oír hablar de Estados Unidos de Europa. O sea, juntos, pero no revueltos, hasta allí. Pues bien, entonces se debe forzar justamente en esa dirección, hablando cada vez más de solidaridad y fraternidad en la cara de los que no desean ninguna igualdad, sino más bien un comisariado, una situación de sumisión, tal como quedó establecida en el caso de Grecia. Y aquí habría que agregar una última reflexión, una reflexión de cuarto giro, que es el verdadero riesgo que hay que correr. Y se trata de una reflexión del mismo Alberto Bañay, la cual toca el tema crucial en política, de la posibilidad de reformar al sistema desde adentro. Bañay sabe, de todos modos, que aun si hubiese elecciones y la coalición de centro-derecha llegara al poder, no sería mucho lo que se puede hacer para liberar a Italia de la jaula europea, salvo tratar de estimular la irritación de Alemania hacia el sistema unionista, por ejemplo, con ciertas provocaciones monetarias, como la de los minibots de Claudio Borghi, pero siempre y cuando Giorgia Meloni y Silvio Berlusconi, que son liberales, se lo permitiesen. Pero con respecto a cambiar el sistema político y de poder, el sistema europeísta globalista, Bañay siempre ha estado claro, muy claro, en ver que la única real posibilidad está en el horizonte europeo, porque sobre ese horizonte ciertos nubarrones se están acumulando desde hace un tiempo, y sabe lo que esos nubarrones significan, y lo sabe muy bien, porque al expresarse sobre una posible resolución de los problemas históricos, no solo de Italia, sino de Europa, más de una vez ha pronunciado una frase inquietante: It must be war. Frase informal, no documentada, que al parecer se le atribuye a su maestro Keynes, que al parecer la pronunció en 1919, después de la paz de Versalles, del Tratado de Versalles. Bueno amigos, es todo por hoy. Les recuerdo que más abajo, en el texto descriptivo, encontrarán toda una guía sobre cómo podrían colaborar con este servidor y Aura Palermo para sostener nuestro esfuerzo comunicacional. Estas pausas largas que de vez en cuando nos damos obedecen sin duda alguna a la necesidad de observar y estudiar antes de llegar a una percepción clara sobre lo que está pasando. Pero estas pausas también obedecen a que no le podemos dedicar todo nuestro tiempo vital a la producción de contenidos. Nos gustaría mucho poder hacerlo. Es un objetivo que nos hemos planteado y no lo hemos abandonado. Pero sin una contribución material por parte de nuestros amigos y seguidores, nunca lo podremos lograr. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos los que ya han contribuido. A ellos les vamos a dedicar un video especial de agradecimiento. Bueno, ahora sí. Hasta luego. Hasta la próxima.